Bueno, Gabriel, ya lo tenemos en el estudio, el diputado nacional Fernando Carvajal, candidato a gobernador de la provincia. Te dejo para que lo saludes, ya te va a aparecer en la pantalla. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo te va? Muy bien, Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo en este inicio de ciclo contigo y con Guille. Bueno, candidato a gobernador proclamado por la convención y con el apoyo orgánico de la Unión Cívica Radical, uno de los partidos que integran Juntos por el Cambio. ¿Cómo iniciás este año? ¿Cómo ves este año electoral en plena inflación, con un gobernador que en su discurso del 1 de marzo nos relata una situación, una Formosa que nosotros, la verdad, no vivimos? A ver, que nos cuente el gobernador dónde ve todo eso tan lindo, porque realmente el relato de él no coincide con la realidad. Y en el medio, un señor que es Fernando Carvajal, que es candidato a gobernador y que este año se va a presentar a estas elecciones y la gente va a decidir si sigue con el modelo provincial de Infran o si busca una alternativa. ¿Te sentís alternativa, Fernando? ¿Sos una alternativa real respecto de Gildo Infran? Sí, yo estoy convencido que sí. Creo que el radicalismo en su conjunto y el frente opositor Juntos por el Cambio claramente es una alternativa. Esto no porque lo diga yo o porque lo diga nadie o sea fruto de un análisis político, sino que es un dato de la realidad. La oposición sacamos el 42% de los votos, casi el 42% de los votos en las últimas elecciones. Cualquier partido en cualquier lugar del mundo que saca el 42% de los votos sabe que está peleando por el gobierno. Después no vamos a negar, porque a mí no me gusta mentir a los otros ni mentirme a mí mismo, decir que esto es fácil. Por supuesto que es un escenario muy difícil, fundamentalmente por las características de este régimen que tenemos, que no es un gobierno, es un régimen. Lo que ustedes estaban contando hace momentos de la actuación de la policía, sobre lo cual voy a dedicar un párrafo luego, es un ejemplo de que estamos frente a un régimen político autoritario, fascista y racista, y en consecuencia sabemos que lograr esos 8 puntos que nos faltan para ganar no es fácil, pero es perfectamente posible hacerlo. Es perfectamente posible hacerlo porque justamente hay un agotamiento en el modelo de gobierno. Es tan grande la incapacidad que tienen Gildo y sus ministros para gobernar, que esto hace de que el triunfo de la oposición sea posible. Así que yo encaro este año con mucha alegría, con mucho optimismo, con mucha esperanza, pese a una situación verdaderamente grave que está atravesando tanto el país como consecuencia del inútil de Alberto Fernández, como la provincia por culpa del inútil de Gildo Infran, que solamente han sabido gobernar cuando tenían los bolsillos llenos de plata de la renta agropecuaria, pero que ahora que tienen una situación difícil demuestran que son inútiles perfectos, que no saben gobernar en situaciones difíciles y que lo único que saben hacer es regalar plata que otros producen. Por eso es que el planteo de la oposición, esta oposición seria, responsable, pero muy valiente y dispuesta a hacer los cambios que hay que hacer en beneficio de los ciudadanos, somos la verdadera alternativa de gobierno, tanto en la provincia de Formosa como en el orden nacional. Fernando, hay un político a nivel nacional, un referente político que es Javier Milei, que dice: todos los que vinieron antes que nosotros, él se posiciona como alguien que está fuera del mundo político, que no es un político, ¿no? Y que todos los demás son la casta. Y le dice a la gente: los argentinos estamos hartos de los políticos profesionales, estamos hartos de la casta, todos los políticos son la misma cosa, peronistas, radicales, pro, todo es lo mismo. Basta de esta gente, hay que sacarlos a todos y tiene que venir algo nuevo. ¿Vos te sentís parte de esa casta? ¿Vos pensás que esa crítica que hace Javier Milei te toca en lo personal? Yo creo que no me toca. Creo que algo de razón tiene Milei en esta crítica a la política tradicional.
si uno ve cómo funciona el gobierno de Gildo Infran, uno entiende estas críticas, porque es cierto de que la política no siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Ahora, también debo decir que Milei, en primer lugar, que es político, en segundo lugar, es un político que trabaja muy poco, porque no ha ido a una sola reunión de comisión en la Cámara de Diputados de la Nación, solamente va, se saca la foto, habla, se escucha a él mismo y luego se va a su casa o a sus empresas o no sé a dónde va, pero sí te puedo dar fe y desafío a cualquiera de los defensores de Milei, que está muy bien que existan, que me demuestren de que ha ido a una sola reunión de comisión, que es el segundo ámbito de trabajo que tenemos los diputados, y él no va. Por lo cual digo, me parece que muchas de las críticas que se formula son aplicables al mismo. Pero de todo modo hay que reconocer que parte de estas críticas encuentran recepción en la sociedad, porque son ciertas. Los políticos tenemos muchas cosas para cambiar, pero lo que hay que dejar claro es que no todos somos iguales. Yo sigo viviendo en la misma casa donde he vivido toda mi vida, sigo yendo al supermercado, soy exactamente el mismo ciudadano que era antes de ocupar un cargo, y lo fui también cuando me tocó ser juez. Yo no ando con custodia, no ando... Bueno, sí tengo la custodia de los muchachos de la Brigada de Informaciones que manda Gildo Infran, que están todo el tiempo atrás mío. Capaz que me cuidan, no sé, lo que estoy seguro es que informan todo lo que hago, pero la verdad es que sigo teniendo el mismo tipo de vida en todos los sentidos que he tenido siempre, y así voy a seguir, y el día que sea gobernador también voy a hacerlo. No voy a tomarme todas las semanas un avión privado a Buenos Aires que sale miles de dólares. Tendré que seguir viajando como lo hago. Tendré que ir a Buenos Aires, porque parte del trabajo del gobernador es ir a Buenos Aires a reclamar los derechos de las provincias, pero sería lindo que un día me cruce con el gobernador en el avión de línea. No va nunca, andan siempre en vuelos privados, como si fuera el gran CEO de una empresa, cuando en realidad es solamente el gobernador de una provincia a la cual ha empobrecido, ¿sí? Una provincia donde no tenemos salud pública, donde han destruido el sistema de salud, donde han destruido la obra social, la han destruido una parte y la otra parte se la afanaron. Recordemos las denuncias que ha habido respecto a remedios oncológicos y los fenomenales negocios que existen en el IASEP. Todo esto a costa de la salud de los empleados públicos formoseños, que lo que no tienen es atención de salud. Fernando, ahí tocaste un tema que, podemos pedirle a la gente que nos escucha a ver si alguno vio al gobernador, por ejemplo, que es con quien vos vas a competir. Si alguno vio a Gildo Infran en un supermercado, si alguno vio a Gildo Infran haciendo un trámite en un banco, si alguno vio a Gildo yendo al IASEP a hacer algo, o si lo vio en un café o en un restaurante o yendo a Repsa, no sé, en cualquier lado, excepto en su camioneta, que de vez en cuando da una vuelta por ahí saludando. Ahora, estamos gobernados por gente que no pisa la vereda normalmente, que no va a donde van los demás, que no va a hacer compras, que no sabe cuánto vale el litro de nafta, porque toda la vida, hace 30 años que vive, cargan del vale del combustible del gobierno. Hay una gran diferencia entre un Fernando Carvajal que hace sus compras, que paga sus impuestos, que va a cargar el combustible de su vehículo y saca de su bolsillo, y un Infran que hace 30 años que vive en otra clase de vida, en una vida totalmente distinta a la vida del resto de los formoseños. Sí, sin duda, Gabriel, ni él ni ninguno de sus ministros, porque ninguno vos los ves viviendo como vivimos las personas normales de a pie, porque es cierto que esto se ha constituido en un sistema, casi una monarquía, donde funciona un reyesuelo de pacotilla, pero finalmente un reyesuelo, con toda una corte de funcionarios, que lo único, todo el sistema
de distribución de riqueza y de poder se da sobre la base de quién es el más chupamedia al gobernador, ¿no? Es decir, cuanto más chupamedia sos, más obsecuente, más posibilidades tenés de ascender en la escala jerárquica. Y esto lamentablemente, y voy a meter acá un bocadillo porque venía escuchando el programa antes de llegar, pasa lo mismo en la policía de la provincia, ¿no? Es decir, los altos mandos de la policía de la provincia son ascendidos de acuerdo a quién es el más chupamedia y obsecuente al gobernador. Y esto es lo que la policía de la provincia es un cuerpo enfermo con una cabeza podrida. Y cuando lleguemos al gobierno, nuestra tarea va a ser sacar esa cabeza podrida y recuperar al enfermo, que es la policía de la provincia de Formosa. Y hay que decir que las primeras víctimas de esa cabeza podrida son los propios policías, porque son los oficiales y agentes de policía los que son hostigados y perseguidos dentro de la fuerza por sus propios superiores. Tenemos que recuperar la policía de la provincia de Formosa para el Estado y para el gobierno democrático, para que realmente tengamos esa policía que esté en comunidad con la sociedad, que esté cumpliendo esa labor esencial que tenemos que cumplir, que es la seguridad de nuestros ciudadanos. Y para esto lo primero y principal va a ser descabezar esa cabeza podrida y corrupta que tiene y recuperar a los muchos oficiales y agentes de policía que con sueldos muy miserables y, como digo, perseguidos, hostigados por estos jefes, muchas veces son víctimas ellos mismos de este sistema. Por lo cual tenemos un enorme desafío en lo que hace a la reorganización de la policía de la provincia, que por supuesto nosotros concebimos como una parte esencial de la vida democrática, porque, reitero, tienen nada más y nada menos que la importantísima labor de darle seguridad a nuestros ciudadanos. Fernando, te escribe Marcelo Rojas de Los Chiriguanos, dice: Fuerza Carvajal, mi voto es para usted, porque aquí no habrá olvido de la forma en que nos trataron en tiempos de pandemia González y la policía. Es decir, vos tratás de separar a la institución policial de la conducción policial, ¿no? Totalmente, y de rescatar la labor de los oficiales y agentes de policía, que, reitero, también son víctimas de este sistema, yo y esto le pido a los ciudadanos. A veces sé que no es fácil porque, bueno, uno está en la calle y se encuentra con, también dentro de la fuerza siempre está el que cree que porque es policía tiene más poder que sus ciudadanos, pero yo estoy convencido, porque me lo indica la experiencia y me lo indica el contacto diario que tengo con muchos de ellos, que estos son una minoría. Lo cierto es que la gran masa de los oficiales y agentes de policía son hombres y mujeres formoseños como nosotros, que son también víctimas del régimen de Gildo Infran, y a los cuales tenemos que rescatar y a los cuales le pido que nos acompañen. Ellos tienen la posibilidad también de cambiar, porque además de ser policía votan, y estoy absolutamente convencido porque me lo dicen cuando me encuentro con ellos a sola, en los puestos policiales, cuando andamos recorriendo, cuando no tienen el ojo del superior mirándolos, siempre el contacto es el pedido de apoyo y que luche también por los derechos de ellos. Así que en esto quiero darle la tranquilidad de que cuenten con nosotros, que nosotros venimos a reorganizar la provincia, a dotar de transparencia y de participación democrática a todos los sectores de la vida de la provincia, y esto incluye, por supuesto, a la policía de la provincia, con la cual deberíamos tener un ministro de gobierno que se sienta a discutir condiciones de trabajo con los policías. Deberíamos tener, por ejemplo, una comisión de disciplina y ascenso en la cual estén representados todos los grados policiales, no solamente la cúpula, para de esta manera democratizar y dar participación a todos los sectores. Y esto, que lo decimos para la policía, vale, por supuesto, para todos los sectores de la vida social, vale para los docentes, vale para la salud pública, donde tenemos que reinstalar la carrera sanitaria, porque en el sistema sanitario está pasando lo mismo, ¿no? Es decir, ¿quiénes van a la alta complejidad? Los chupamedias del gobernador. ¿Quiénes pueden ser pacientes en el alta complejidad? Los que los chupamedias del gobernador deciden que sean pacientes.
no se ingresan los pacientes en la alta complejidad con criterio médico. Se ingresan los pacientes con criterio político. Esto solamente pasa en Formosa. No hay ningún lugar del país donde el criterio de admisión a un hospital de alta complejidad sea que tengas un amigote en el gobierno para que te haga entrar. Y lo increíble es que hay médicos dentro de ese sistema que avalan estas cosas. Totalmente. Hablando de médicos, Fernando, Aclisa recién va a retomar este lunes la atención a los afiliados del IASEP, después de una larga suspensión. Este tema de Aclisa, Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Formosa, que cada tanto dice, bueno, hasta acá llegamos, el IASEP no nos cubre ni lo mínimo que necesitamos para trabajar, así que suspendemos los servicios a los afiliados del IASEP. Y sale la gente del IASEP, Claudia Samaniego, la interventora, a decir, no, que nosotros, nosotros siempre hemos cumplido, y si no quieren prestar servicio, nosotros vamos a cubrir con los hospitales, y los médicos te dicen, los hospitales públicos no les da el cuero para cubrir todas las necesidades. ¿Qué es lo que está diciendo Samaniego? Es decir, tenemos un cuello de botella con el tema de la salud pública y con el tema del IASEP. Sí, me alegro en primer lugar de que, bueno, los afiliados estén recuperando por lo menos una parte de los servicios a través de la reinstalación del convenio con Aclisa, o por lo menos la recuperación del servicio. Sin duda que esto es una buena noticia. Lamentablemente sucede después de mucho tiempo con el servicio cortado, meses que estuvo así, y un emperramiento del gobierno que se niega a negociar y a dar valores razonables, y que además no transparenta el manejo de los fondos públicos, Gabriel. Nadie sabe cuánto gasta el IASEP, de dónde viene la plata, cuánto es aporte de los afiliados, cuántos son aportes del Tesoro. Nadie transparenta los millones y millones de pesos que se gastan en medicamentos y que no se sabe con qué criterio de contratación se hacen. Entonces, digo, no es solamente que le privan a los afiliados del IASEP, esto es a nuestros empleados públicos, de su obra social, sino que además lo hacen todo de manera tramposa y oscura. Esto también hay que cambiarlo. ¿Y cómo se lo cambia esto? Y se lo cambia devolviéndole el IASEP a sus propietarios. Y los propietarios del IASEP son los empleados públicos. ¿Sí? Entre las muchas cosas que se le han quitado a los empleados públicos es su obra social, que la maneja un interventor designado a dedo por el gobernador, que son un desastre como administradores porque no pueden ni siquiera informatizar el funcionamiento. ¿Se puede ser tan bruto y tan inútil de no poder tener un sistema de autorización online como tienen todo el resto de las obras sociales? La pregunta es, ¿son muy brutos o tienen algún negocio atrás de no poder informatizar y automatizar un sistema de autorizaciones de las prestaciones? En cualquiera de los dos casos tendrían que irse a su casa, sea por inútiles o por corruptos, pero no puede ser de que una obra social como el IASEP no esté en condiciones de dar una autorización. Nuestros empleados públicos tienen que venir a veces desde el interior hasta la capital para autorizar su estudio médico. ¿Por qué? Porque hay funcionarios incapaces. La verdad es que, mira, este tema de la reelección indefinida de Gilles Frank, por supuesto que es una mácula que enorme para el sistema democrático y republicano de nuestra provincia. Cuando ganemos el gobierno vamos a convocar a la reforma constitucional y vamos a volver a la Constitución del 58. La sabia Constitución del 58 que decía que el gobernador duraba un mandato y a su casa, como pasa en Santa Fe y como pasa en Mendoza. Eso vamos a hacer para terminar con estos funcionarios que están y se creen que son los dueños de la cosa pública. Entonces, la verdad es que lo más tremendo es que esta reelección indefinida ha hecho que se esté rodeado de un gobierno de inútiles e incapaces que no saben gestionar los intereses generales de la ciudadanía de Formosa. Fernando, hay gente que dice, sí, Carvajal es un tipo nuevo, es un tipo honesto, no viene de la política, viene de la justicia, es un digamos, un soplo de aire fresco, pero
piensan algunos, digamos, el elenco político partidario de la oposición también es algo repetitivo y está todo arreglado y van a volver a ser los mismos. ¿Vos tenés un condicionamiento en este aspecto? Es decir, vos venís de un arreglo donde dicen, bueno, Fernando, vos sos candidato a gobernador y arreglamos todo así y dale que va. ¿Vos tenés esa actitud o cuál es tu opinión? Mirá, yo creo que la ciudadanía es la que tiene que expresar su voluntad y por suerte nosotros tenemos dentro de nuestros partidos de la oposición, no es una sola persona la que decide, sino que tenemos mecanismos democráticos de decisión. Y estos mecanismos democráticos están en marcha. Un primer mecanismo ha sido la convención, donde efectivamente ha sido todo el partido en su conjunto la que me ha brindado apoyo para que yo sea candidato a gobernador, pero atrás de esa candidatura a gobernador no hay ningún acuerdo respecto a ninguno de los otros cargos que se eligen en las próximas elecciones. Yo soy el candidato a gobernador de todos los radicales, de toda la oposición. Aspiro a representar no solamente a los radicales, sino que aspiro a representar a todos los que queremos una Formosa productiva, todos los que queremos que nuestros hijos se queden en la provincia, todos los que queremos un sistema educativo que funcione, los que queremos una policía profesional, los que queremos estabilidad para los empleados públicos y no los contratos basuras de Gilles Infran. Eso aspiramos a representar y yo creo que en esto esta candidatura a gobernador representa también a los peronistas, a los socialistas, a los amigos del MIT. Por eso es que es una candidatura que ha surgido del consenso. Ahora, después tenemos una serie de otros cargos, ¿sí?, que en nuestra provincia, aunque a nosotros no nos guste, rige la ley de lemas, por lo cual cada uno de los sectores de la vida interna van a tener la posibilidad de decidir y presentarse a elecciones y ser o no ser candidatos. A mí no me corresponde ponerle la bolilla a nadie de decir esta persona puede ser o no puede ser candidato en el marco de la ley de lemas, por lo cual va a haber seguramente varias ofertas electorales. Yo por supuesto que creo que en la renovación y creo que es bueno que en la política aparezcan caras nuevas y me parece que todas las nuevas expresiones políticas son bienvenidas y hay que sostenerlas y acompañarlas, pero yo no tengo ni el poder ni la vocación de ponerle bolilla a nadie, pero reitero, sí creo que es necesario porque somos la contracara del gobierno, que nuestras ofertas electorales tengan la posibilidad de que los ciudadanos elijan cosas diferentes. Fernando, hay un gran ausente estuve escuchando hoy más temprano, decía, el discurso del gobernador del 1 de marzo, y hay una enorme ausencia que, a ver, Infran habló de muchos temas, pero no habló de los miles y miles de formoseños que tuvieron que irse durante estos 20 y pico de años que estuvo él en el gobierno y que se tuvieron que ir de la provincia porque no tienen trabajo, nunca lo tuvieron o lo perdieron y nunca lo recuperaron y se fueron con sus ilusiones, se fueron con su familia, tuvieron hijos que ven a los abuelos de vez en cuando. Venirse del sur a Formosa con toda una familia cuesta mucho dinero. Hay gente que hace mucho tiempo no ve a sus familiares y todo esto es una especie de asignatura pendiente. El gobierno no quiere hablar de estos miles de formoseños que viven en la Patagonia, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe. No quieren hablar de eso, como si no existieran. Son como de eso no se habla, es un tema tabú. Infran nunca habla de los formoseños que se fueron. ¿Vos qué pensás de ello, Fernando? Mira, primero permitime contarte como anécdota que, como digo, yo tengo que viajar siempre a Buenos Aires para cumplir mis funciones. Esta semana pasada cuando fui a la ida, iba con dos formoseños, uno de cada lado, los dos hombres de aproximadamente 40 años que hace muchos años están trabajando en el sur, van y vienen, están 10 o 15 días trabajando en el sur y vuelven. En el viaje de regreso, exactamente la misma situación. Uno de ellos, en este caso, era un ingeniero electrónico, formoseño,
que está trabajando también en Santa Cruz, en las minas. Esto es, cada viaje en el que voy es un hombre o una mujer formoseña que está sometido a este régimen de trabajo, que están 10 o 15 días en el sur y vuelven. Y a mí, digo, lo que me parece más extraordinario de esto es este volver permanente. Se van por trabajo, pero no se resignan a terminar de irse de su provincia. Y están hace 10 o 15 años a veces trabajando afuera, pero su familia está acá, sus hijos están acá. Sí, y esa, voy a acotar algo ahí, Gabriel. Esa realidad que cuenta el doctor Fernando Carvajal, él la encuentra en donde, en una aerolínea de línea común, donde viaja el pueblo formoseño, donde viaja el ciudadano común. Claramente Gildo Infran no podría encontrarse con esa realidad porque él viaja en un jet privado. Exacto. Pero digo, esto, gracias a Guilla, sí, seguramente viajará con algunos empresarios que le cuentan lo bien que les va en Formosa, y después él va y repite esas tonterías en su discurso de la apertura de sesión, en ese micromundo en el que él vive, digamos. Por eso estaría bueno que cada tanto viaje en el avión, que ese viaje no pasa nada, nadie lo va a insultar, nuestro pueblo es un pueblo muy respetuoso y muy pacífico, así que no va a tener problema, que se anime, un avión nomás, claro, como todo, no pasa nada, sí. Que no tenga miedo, que viaje en los aviones. Pero digo, esta realidad, digo, lo más tremendo es por supuesto el hecho de tener que emigrar. Pero creo que la riqueza que tiene esta experiencia es cómo el formoseño quiere vivir en su provincia. Sí. El otro día me encontré también con una persona acá en el centro cuando estábamos juntando firmas por el tarifazo de Gildo en Refsa. Me decía un hombre de aproximadamente 50 y pico años, jubilado de la policía de Santa Cruz, ¿sí? Retirado. Se retira y ¿qué hace? Vuelve a Formosa. Entonces, esto demuestra lo que es el amor a la tierra y la importancia que tiene que le permitamos a nuestros jóvenes volver después de irse a estudiar. A mí no me parece mal que se vayan a estudiar. Está buenísimo el que tiene la posibilidad que se vaya, más allá que también está bueno, por supuesto, que tengamos buenas universidades acá, que no estafemos a nuestros alumnos con universidades truchas, pero que los jóvenes tengan ese deseo de volver. Y que los formoseños, a pesar de trabajar en otro lugar, quieran volver, habla de la riqueza cultural que tiene esta provincia y que lamentablemente el gobierno de Gildo Infran se ha ocupado de destruir y de cercenar a través de quitar las posibilidades de trabajo. Por eso que el desafío es recuperar la cultura del trabajo y la cultura del esfuerzo. No es que la gente no quiera trabajar. La gente quiere trabajar en lugares donde le dan trabajos dignos y con buenos sueldos. Por eso hacen diariamente, mensualmente, mejor dicho, viajes de 3.000 kilómetros enormemente agotadores para ir a trabajar lejos, pero luego volver a su provincia. Nuestra aspiración es que no tengan que, para tener un buen sueldo, irse a 3.000 kilómetros, sino que haya una industria, que haya producción, en donde, en Las Lomitas, en San Martín II, en Los Chiriguanos, en Juárez, en cada uno de esos lugares tenemos que estar explotando nuestra capacidad de producción, que la tenemos. Lo único que necesitamos son políticas públicas activas, un Estado que esté presente cumpliendo el rol que tiene que cumplir, con profesionales eficientes, que hay muchos también en la administración pública, que hoy lamentablemente están aplastados e imposibilitados de hacer su trabajo por los burócratas e inútiles de los ministros de Gildo Infran. Fernando, a ver, un candidato a gobernador puede tener muy buenas ideas, muy buenas intenciones, pero el hecho es que si tiene suerte, el pueblo lo apoya y es elegido, el 10 de diciembre tiene que asumir, y tiene que asumir con un plan, con un equipo de gobierno y con ideas muy claras de lo que hay que hacer, porque la luna de miel que dicen que dura el tiempo en que la gente está contenta con la nueva autoridad y espera lo mejor y le da todo el apoyo, la luna de miel va a ser muy corta en esta situación, ¿no? El próximo presidente de la nación, como también el próximo gobernador de Formosa, van a tener mucha expectativa de la gente y una exigencia de la gente de ponerse a trabajar ya
y para solucionar los problemas. ¿Vos pensás que vas a tener un equipo formado y pensás que vas a tener un plan de gobierno definido el 10 de diciembre de este año? No es que lo pienso, Gabriel, lo tenemos ya. Nosotros durante todo el año pasado, hemos estado trabajando muy activa y muy seriamente con un enorme equipo de trabajos. Nosotros en marzo del año pasado convocamos a lo que fue Casa de Ideas, que fue un ámbito de discusión, de pensamiento transversal, donde han participado hombres, mujeres y jóvenes de toda la provincia y de todas las ideologías políticas y ciudadanos independientes, y hemos elaborado un programa de gobierno, programa que ha sido aprobado recientemente por la Convención de la Unión Cívica Radical, que va a ser sometido también a la consideración y a la discusión con los amigos de Juntos por el Cambio, que es una propuesta integral de gobierno que hace hincapié sobre lo que es el desarrollo de la producción, la transparencia, la recuperación de la calidad institucional, recuperar la cultura del trabajo y apoyar la producción y la industria en nuestra provincia. Y por supuesto que tenemos las personas y los hombres y mujeres, pero además hay que decir esto que decía recién Gabriel. En el Estado hay decenas de muy buenas personas y muy buenos funcionarios, a los cuales hoy el gildismo los tiene aplastados y marginados. Los que me están escuchando lo saben. En cada ministerio vos vas a ir y vas a encontrar directores, contadores, técnicos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en cada una de las áreas, que son personas muy capaces y muy preparadas, pero que lamentablemente el gildismo impide que toda esa potencia creadora y toda esa vocación de cambio se ponga en marcha. Nosotros lo que vamos a hacer es, por supuesto, como decía, vamos a sacar las cabezas podridas que tiene. Lo que decía hoy respecto a la policía es lo que está podrido en la cabeza, pero hay decenas de excelentes oficiales, personas honestas y dedicadas. Pasa en cada uno de los ministerios. Entonces, no tenemos que inventar nada. Acá lo que hay que hacer es poner en marcha la potencia creadora del pueblo formoseño, que este pueblo que tiene vocación de trabajo, que tiene vocación de estudio, que hay que generar los espacios de participación para la iniciativa privada, apoyar a los emprendedores, y tener dentro del Estado todos esos funcionarios que hoy, reitero, están aplastados por este régimen, permitir que esa capacidad de trabajo se vuelque en beneficio de la sociedad. Por lo cual, en poco tiempo se puede cambiar la realidad. No es cierto que se necesiten 20 años para cambiar, para poner a la provincia de pie. Yo les digo que en un mandato de gobierno se puede generar el cambio profundo de la provincia y ponerla hacia el lado correcto, hacia el lado de la producción y del trabajo. Esto es posible hacerlo. Lo que necesitamos es la confianza y la esperanza del pueblo formoseño. No nos demos por vencidos, no nos dejemos vencer por el concepto del gildismo de que esto es lo mejor. Es mentira, se puede vivir mejor. Se puede vivir como se está viviendo en otras provincias argentinas, donde por supuesto que nada es un paraíso, pero sí tenemos la posibilidad de ir mejorando paulatinamente, que nuestros hijos estén mejor que nosotros, que nuestros hijos tengan la posibilidad de irse a estudiar a otro lugar, o si soy del interior, venir a estudiar a Formosa y después volver a Las Lomitas, a Villafaña, a Pirané, a seguir desarrollándose y haciendo crecer esta provincia. Esta Formosa del futuro que decimos, donde haya producción, donde haya trabajo, está en nuestro pasado, porque supimos ser una provincia productiva. Lamentablemente vino esta época negra del gildismo y nos derrotó. Y ahora estamos en el momento de dar la pelea, de pegar el salto, de ponernos de pie y volver a ser la Formosa que fuimos alguna vez. Fernando, vamos a leer algunos mensajes que nos están escribiendo en la página de Facebook de Radio Parque. A ver, Guillermina, vamos a compartir. Sí, tenemos el WhatsApp de la radio, el 374-60-61-12. Dice, pregunta para el doctor Carvajal. ¿Está de acuerdo con la perpetuidad de candidatos de su propio partido? ¿Piensa que hace falta nuevos dirigentes en el radicalismo o vamos de nuevo con una particularidad del partido en desacuerdo por estas acciones de cambio y renovación que faltan? Yo le leo todos los mensajes y después usted va respondiendo. Dice, éxito Fernando, no te olvides de los artistas formoseños.
Tenemos otro más, dice, estaba escuchando el aumento, pero no alcanza a la canasta. Cuando contemos, ya van a triplicar los precios. Siempre será así hasta que no paren con la inflación, amigos. Todo precio dólar, por eso nuestro sueldo nunca alcanza. Cuánto gana un concejal o un diputado, no así, ni va ese 50%, tiene que pagar todo en cuota, no sirve si la provincia tiene superávit, no nos alcanza, amigos. Soy Graciela, esto no da para más, nos dice esta oyente. Hola, doctor Hernández, bienvenido. Me gustaría opinar que con la cantidad de afiliados que somos en el IASEP y los años de aporte en el IASEP y a los años de aporte que tienen, ya tendríamos que tener un sanatorio propio para los empleados públicos y dejar de andar rodando de un lado a otro, ¿no les parece? Y bueno, después le seguimos leyendo el resto del mensaje. Está muy conectada la gente en esta mañana, hay mucha audiencia escuchándolo. Bien, sí, respecto al tema del IASEP, lo cierto es que es tanta la cantidad de afiliados que tiene el IASEP que el hecho de que tenga un sanatorio no va a poder cubrir la realidad de toda la provincia, digamos. Entonces, claramente puede ser eventualmente un instrumento con que el IASEP pudiera contar, tener su propio centro de atención, claro. Ahora va a haber seguramente esas personas de capital, digamos, ¿qué vamos a hacer con los que viven en las lomitas, con los que viven en Clorinda, etcétera? La verdad es que resolver el problema de salud requiere la integración público-privada. Esta es la solución. No se trata ni de un sistema solamente público, como quiere el gobierno, que es solamente público salvo que sea para sus amigos, porque cuando son sus amigos y sus socios en el negocio de la salud, ahí sí aparecen los privados, pero son 3 o 4 que ellos deciden. Entonces, pero realmente, ¿por qué? Porque ellos no miran el sistema de salud pensando en el paciente, miran el sistema de salud como una fuente de negocios. Este es el problema del gobierno y del Ministerio de Salud. Nosotros creemos que la salud pública es un servicio que le tenemos que dar a los ciudadanos y por lo cual lo importante es que el servicio sea bueno y que sea económico, y esto se logra a través de la integración público-privada. Nosotros tenemos que tener buenos hospitales públicos, pero también tenemos que tener buenos sanatorios privados, y porque es a través de esa amalgama de lo público y lo privado que vamos a asegurar la salud pública. Esto respecto a lo del IASEP, respecto a la cuestión de las reelecciones dentro de la oposición. A ver, vuelvo a decir lo que ya dije, esto no lo voy a decidir yo. Esto lo va a decidir los ciudadanos, que por eso tenemos en esta provincia, aunque no nos guste, tenemos la ley de lemas. Si algunos ciudadanos son reelectos de manera continuada es porque hay ciudadanos que los votan. Yo en lo personal, reitero, yo creo en la Constitución del 58. La Constitución del 58 decía que el gobernador solamente podía ser electo una sola vez, 4 años y a la casa. Y este me parece un concepto sumamente valioso que yo creo que vale para todos. Claro. Entonces, ahora reitero, no me corresponde a mí ponerle la bolilla negra a nadie. Si los ciudadanos, esto que expresa este ciudadano es el sentir común, bueno, seguramente quienes vayan por sus reelecciones no serán votados. Y vamos a tener la posibilidad de votar otros candidatos que sean figuras nuevas en la política. Pero reitero, esto no lo decido yo, porque en nuestro sistema electoral cualquier persona que quiera ser candidato puede presentarse. Yo creo en la renovación de los cargos porque es una base esencial del sistema republicano. ¿Y qué más? ¿Otra inquietud que plantearon? Bueno, que no se olvide de los artesanos y de los artistas. Es cierto, vos sabés que la cuestión cultural es enormemente importante. Hace un par de semanas fui a Jujuy invitado por el gobernador Gerardo Morales. Estuvimos en es la primera vez que voy al carnaval de Jujuy. La verdad es que no lo conocía, una realidad cultural distinta a la nuestra, pero ahí se queda demostrado la importancia que tiene lo cultural en términos también de desarrollo y de producción para la provincia. Estuve el sábado a la noche en esa peña, en ese carnaval que hacen el grupo de los Tequis, y había 30 o 40 mil personas de toda la región, formoseños del oeste, salteños, jujeños, de todas las provincias, 40.000 personas
en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Entonces digo, lo cultural hoy es una riqueza, y Formosa es una provincia con una enorme riqueza cultural, aplastada por este gobierno a la cual no le interesa de ninguna manera. Acá la cultura de la danza folclórica en nuestra provincia es enormemente rica. No se aprueba la ley de danza acá tampoco. Bueno, porque no les interesa, porque para ellos son cosas menores. Así que sí me comprometo a tener una política, está incluido en la plataforma de gobierno, está incluido políticas culturales muy activas de apoyo a la producción y a la difusión de la cultura formoseña. Y en aquí hay otro mensaje. Hola, buen día. A mí me encantaría que terminara este gildismo. Soy joven de profesión, jamás pude trabajar porque amo experiencia. Si no acudía a los eventos, a hacer presencia, no podía tener mi cargo en el área de salud. Tengo 30 años, nací y padecí este gobierno, dice este joven. Sí, bueno, es un testimonio que seguramente representa a muchos otros decenas de miles. Yo lo que le digo es que no pierda la esperanza, que tenemos este año la posibilidad de cambiar. Está en ellos, en estos jóvenes, también en los más grandes, todos aquellos que sueñan con una provincia distinta, que sepan que es posible hacerlo. La oposición estamos en un momento distinto a otros momentos históricos, estamos demostrando capacidad de gobierno, vamos a estar juntos los sectores opositores como ya lo estuvimos el año pasado, que logramos encontrar puntos de consenso para ofrecer una alternativa electoral superadora a la ciudadanía, por lo cual yo le pido a este joven que se percibe su desesperanza a que no se dé por vencido. Yo le pido que tenga confianza, que se sume con su voto, con su trabajo y con su convicción de permitirle a la oposición demostrar de que podemos gobernar distinto. Gabriel. No, está bien, estaba siguiendo la lectura de los mensajes, hay varios parecidos, ¿no es cierto? Vos vas leyendo algunos que son representativos de otros similares. El pedido de los jóvenes es lo que más me llama la atención, ¿no? Los jóvenes que no quieren darse por vencidos, no se quieren ir. Algo que dijo Fernando es cierto, el formoseño nunca se termina de ir y su objetivo final siempre es volver, ¿no? Cada vez es más difícil, pero porque luego viene la familia y luego viene este costo que tiene trasladarse, pero el formoseño que vive en otro lugar del país quiere volver, ¿no? Nunca se resigna. Fernando, por último te quiero preguntar, vos sos diputado nacional y por supuesto estás haciendo la campaña como gobernador, pero no podés dejar de estar presente y atendiendo la situación nacional, ¿no? Que es una situación muy complicada, muy grave, y que requiere tu participación, ¿no? Como legislador, y como legislador que representa al interior. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo ves este año 2023 en la situación económica? ¿Cómo ves que va a llegar el gobierno a diciembre? Y la verdad que debo decir que con mucho pesimismo, Gabriel, fundamentalmente porque no se percibe por parte del gobierno nacional ninguna vocación de hacer las cosas bien. Persisten en los errores, persisten en seguir dilatando los problemas para más adelante. El nivel de endeudamiento que tenemos es verdaderamente de espanto, es un enorme condicionamiento y además no hay políticas serias casi en ningún área de gobierno, no se está gobernando. Las diferencias políticas que hay dentro del Frente de Todos, que son una bolsa de gatos, hace que no haya conexión entre los distintos estamentos del gobierno, ¿no? Llegamos a la situación extrema y casi ridícula de un presidente que no se habla con su ministro del Interior, que es casi su mano derecha en todo lo que tiene que ver con la política y no se hablan. Imagínate que a partir de ahí en el Estado Nacional nada está funcionando.
Y esto además en el marco de una crisis social y económica profundísima. La inflación tiene un efecto tremendo sobre el salario de los trabajadores y sobre todos los sectores económicos, porque para el comerciante tener que estar constantemente remarcando precios le hace que sea imposible prever el futuro. Entonces la verdad es que con mucho pesimismo y con la sensación de lo que estamos viviendo un tiempo de descuento hasta que haya un nuevo gobierno que esté en condiciones de conducir el proceso. Hoy el gobierno, bueno, de Alberto Fernández, Alberto se ha convertido casi en un monigote, en un actor que cumple un papel solamente protocolar, pero no está gobernando, no es él quien gobierna. Hace algo Massa, Cristina sin duda que es la gran responsable de todo lo que está sucediendo en el país, ella es quien ejerce el poder real, pero no tiene la lapicera, entonces ahí se produce esta situación de parálisis en que se encuentra el gobierno nacional con un enorme costo social. Así que la verdad es que el escenario por delante es muy preocupante, y si a esto le sumamos los ataques contra la calidad institucional, contra la justicia independiente, va a ser un año extremadamente complicado. Tenemos que mantener la calma, la mesura y la prudencia, no caer en el juego fácil que nos plantean algunos de romper todo. Esa no es la solución. Hay que ser muy prudente en saber de que tenemos que resistir, cuidando las instituciones, cuidando la república, cuidando la democracia, tratando de evitar los mayores daños y sí prepararnos para un gobierno diferente, que tampoco va a ser fácil, pero que al igual que pasa en la provincia, si logramos construir una alianza fuerte opositora, vamos a tener que poner el barco en el rumbo correcto y en un plazo más o menos breve también vamos a ver las diferencias de cuando se maneja el Estado con honestidad, con transparencia y con participación democrática. Así que vamos a tener un año duro, lamentablemente la inflación está fuera de control y este gobierno no va a poder controlarla, por lo cual vamos a llegar, creo, a las elecciones con un escenario parecido al que estamos hoy. Fernando, te agradezco. Hoy sos una esperanza para muchos. También sos una figura que a nivel partidario suscita o despierta expectativas de renovación dentro de lo que es la oposición. Es decir, que tenés un doble rol, ¿no? Por un lado, como referente a nivel provincial de todos los formoseños y por otro lado como referente partidario. Y este año va a ser un año difícil, como decís, porque al mismo tiempo de que hay que ponerle el pecho a esta situación descontrolada de la economía, hay que proponer renovación para un futuro gobierno, ¿no? Un futuro cambio de modelo, una alternativa para los formoseños. ¿Te sentís acompañado? ¿Te sentís... a ver, por un lado veo que por los comentarios, por el apoyo en las redes sociales, y por otro lado veo que hay figuras a nivel nacional que te llaman, que te acompañan, que te proponen aportes, es decir, ¿te sentís acompañado a nivel nacional por la oposición? Sí, Gabriel, y a nivel local también, debo decir, la convención del sábado pasado del radicalismo fue un fuerte espaldarazo que demuestra de que el radicalismo podemos tener diferencias, hay miradas distintas, pero estamos dispuestos a sostener juntos esta batalla contra el régimen. Y lo mismo pasa con otras fuerzas partidarias. Yo estoy en diálogo permanente con otros referentes políticos y hay una convicción de que este es el momento de dar la pelea para cambiar el gobierno de la provincia. Y lo mismo sucede en el orden nacional. Yo tengo una excelente relación y un diálogo muy fluido con los referentes opositores, tanto los radicales como puede ser un Gerardo Morales, un Facundo Manes, pero también con Horacio Rodríguez Larreta hemos tenido diálogo constante y actual, con Patricia Bullrich en su momento por supuesto que también, con la coalición cívica hemos estado trabajando en el tema del juicio político porque comparto algunas posturas que ellos han tenido en este tema. Es decir, lo cierto es que Formosa se ha
convertido en un símbolo de una Argentina que tenemos que dejar atrás, esta Argentina feudal, conducida por personajes que se han apropiado de lo público y lo han convertido en privado, y esto, y sumado al autoritarismo que exhibe Gildo Infran, que causa espanto en el resto del país, porque esto que se denunciaba más temprano y cómo vivimos los formoseños perseguidos y controlados y amenazados, los empleados públicos que si no votan al gobierno los echan, esto no pasa en el resto del país, esto pasa acá. Por lo cual, lamentablemente, Formosa, el gobierno de Gildo Infran, se ha convertido en un símbolo de lo que no debe ser. Y nosotros sabemos que en estas elecciones vamos a convertir a Formosa en un símbolo de un pueblo que tuvo la capacidad de ponerle fin al feudalismo a través del voto popular, lo cual nunca ha pasado, porque todos los feudalismos en Argentina han terminado por intervenciones federales, y a Gildo lo va a bajar la gente. En estas elecciones yo estoy convencido que va a ser el pueblo de Formosa el que le va a votar en contra de Gildo Infran y lo va a mandar a su casa, lugar donde evidentemente él no quiere estar, pero que se vaya preparando porque después del 10 de diciembre va a tener que ir a su casa. Gracias, Fernando, te mando un abrazo. Muchas gracias.